Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos a todos aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que estoy seguro, va a dar mucho de qué hablar y sobre todo, a mantenernos al filo de la silla. Como ya habrán visto por el título, hoy vamos a desgranar un acontecimiento que ha tenido a los fanáticos revolucionados. Demet Özdemir moja a Can Yaman dormido, reacción inesperada. Sí, han oído bien. Parece que esta parejita de la pantalla, que tanto nos roba el corazón con su química, ha protagonizado un momento digno de telenovela en la vida real, y nosotros vamos a analizarlo todo. Prepárense porque vamos a ir más allá de los titulares. No solo vamos a hablar de qué pasó exactamente, sino también de las posibles repercusiones, de lo que esto significa para su relación y, por supuesto, de cómo reaccionó la marea de fans en redes sociales. Así que si son tan adictos a las noticias del mundo del espectáculo turco y a las historias que se cuentan detrás de las cámaras como yo, han llegado al lugar correcto. Y antes de que se me olvide, y esto es súper importante para que no se pierdan ni un solo detalle de todo lo que publicamos, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse ahora mismo y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de ser los primeros en enterarse de todo lo nuevo que subimos. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos al lío. El título lo dice todo: Demet Özdemir moja a Can Yaman dormido, reacción inesperada. La historia, tal como ha circulado por los medios y las redes sociales, es que en un momento de supuesta travesura, o quizás como parte de alguna broma interna o incluso, quién sabe, como una escena improvisada, Demet habría decidido mojar a Can Yaman mientras éste dormía plácidamente. Imaginen la escena: el galán turco agotado de rodar o de su ajetreada vida, durmiendo profundamente y de repente agua. La pregunta del millón es: ¿por qué lo hizo? ¿Fue un simple juego o hay algo más detrás? Empecemos por desglosar los posibles escenarios. Por un lado, tenemos la hipótesis de la broma inocente. Ambos actores, conocidos por su sentido del humor y su buena relación, podrían haber estado en un ambiente relajado, quizás durante un descanso en el rodaje de alguna serie o en un momento de ocio. Demet, con esa chispa que la caracteriza, podría haber pensado que sería gracioso despertar a Can de esa manera. A veces estas pequeñas travesuras son las que fortalecen los lazos y crean anécdotas divertidas para compartir en el futuro. Es el tipo de cosa que un amigo cercano o una pareja haría para romper la monotonía o para generar risas. Pero claro, no podemos descartar otras posibilidades. Podría ser que Demet estuviera tratando de enviarle un mensaje a Can. A veces las acciones hablan más que las palabras, y mojar a alguien, incluso dormido, puede tener connotaciones. Podría ser una forma de expresar frustración, de llamar su atención sobre algo que no le gusta, o incluso, en un escenario más dramático, una señal de incomodidad o de que algo no va bien en su relación. Si bien esto suena un poco a melodrama de telenovela, en el mundo de las celebridades, las dinámicas suelen ser complejas y no siempre lo que vemos en pantalla se traslada a la vida real de forma lineal. Y luego está la reacción inesperada de Can Yaman. El titular promete una reacción sorprendente, y eso es lo que realmente ha encendido la mecha de la curiosidad. ¿Cómo reaccionó el actor? ¿Se molestó? ¿Se rió? ¿Se enfadó? ¿Se levantó como un resorte y le devolvió la mojada a Demet? La verdad es que los detalles de su reacción son lo que ha generado la mayor parte del debate y la especulación. Si se molestó seriamente, podría indicar una tensión subyacente. Si se lo tomó con humor, reforzaría la idea de una relación amistosa y juguetona. Si su reacción fue algo completamente diferente, algo que nadie anticipaba, podría ser la clave para entender el verdadero significado de este incidente. Ahora, ¿cómo sabemos todo esto? Porque, como siempre, Internet y las redes sociales han explotado. Fanáticos de ambas estrellas y especialmente de aquellos que siguen de cerca la pareja de Erkencikus, se han volcado a comentar, analizar y, por supuesto, a crear teorías. Hemos visto memes, GIFs, debates acalorados en Twitter y miles de comentarios en Instagram y YouTube. La gente está dividida, unos defienden a Demet como una chica bromista y divertida, otros critican la acción como falta de respeto, y otros más están obsesionados con la reacción de Can. Es fascinante observar cómo un evento aparentemente pequeño puede generar tanto revuelo. Demuestra el poder de las redes sociales y la profunda conexión que los fanáticos sienten con sus ídolos. Para muchos, estas estrellas de la televisión turca se han convertido en personajes cercanos, casi como amigos virtuales.
Por eso cada detalle de sus vidas, por trivial que parezca, se magnifica y se analiza hasta el extremo. Consideremos también el contexto de su fama. Can Yaman es conocido por ser un actor carismático, con una gran legión de seguidoras que a menudo fantasean con él. Demet Özdemir, por su parte, es una actriz igualmente querida, y la química que demostró con Can en Erkenci hizo que muchos desearan verlos juntos en la vida real. Por lo tanto, cualquier interacción entre ellos, sea real o supuesta, está destinada a ser analizada bajo el microscopio. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás de la noticia? Sin una confirmación directa de los protagonistas, todo lo que tenemos son especulaciones. Y es precisamente esa ambigüedad la que alimenta el interés. La reacción inesperada es el condimento principal de esta historia. Si la reacción hubiera sido predecible como una simple molestia, el interés decaería rápidamente. Pero si fue algo que tomó por sorpresa a todos, entonces se convierte en una noticia digna de analizar. Podríamos imaginar varias reacciones inesperadas. Quizás Can, en lugar de molestarse, se unió a la broma y mojó a Demet de vuelta, creando un divertido intercambio. O tal vez, en lugar de una reacción física, tuvo una respuesta verbal muy ingeniosa o sorprendentemente calmada que dejó a todos reflexionando. O y si se levantó y sin decir una palabra, se fue, dejando a Demet preguntándose qué había hecho mal. Cada una de estas posibilidades genera un tipo de narrativa diferente. El análisis de las redes sociales nos da pistas sobre cómo está siendo percibida la historia. Si los comentarios son mayoritariamente positivos y divertidos, la gente tiende a interpretar la acción como una broma. Si hay mucha crítica y condena, la gente podría estar viendo la acción como irrespetuosa o inapropiada. La diversidad de opiniones es en sí misma un reflejo de cómo las personas interpretan las relaciones y las interacciones personales. Además, debemos recordar que a menudo, los medios de comunicación y los rumores pueden exagerar o incluso inventar historias para generar clics y atención. Es importante ser un consumidor crítico de la información y no tomar todo lo que leemos como una verdad absoluta. Sin embargo, el hecho de que esta noticia haya circulado y generado tanta conversación sugiere que hay, al menos, un germen de verdad en ella. Ahora bien, ¿qué significa esto para su posible relación fuera de las cámaras? Si estuvieran juntos, ¿sería esta una forma de jugar y de mostrarse despreocupados? ¿O sería una señal de que las cosas no van tan bien y que hay tensiones? Si no están juntos, ¿es simplemente una anécdota entre amigos o colegas? El misterio es lo que lo hace tan intrigante. Personalmente me inclino a pensar que en la mayoría de los casos, cuando vemos a actores con tanta química en pantalla, la gente tiende a proyectar esa relación en la vida real. Y a veces, esa proyección puede llevar a querer que las cosas sean así. Pero la realidad de las relaciones, especialmente en el mundo del espectáculo, es mucho más compleja. La reacción inesperada es la clave aquí. Imagino a Demet con una sonrisa pícara, esperando ver la reacción de Can. Y él, despertando quizás un poco desorientado al principio, para luego tener esa respuesta que nadie anticipaba. Esa podría ser la imagen que se queda en la mente de los fanáticos. Para resumir, lo que hemos visto es un titular intrigante sobre Demet Özdemir mojando a Can Yaman dormido, seguido de una promesa de una reacción inesperada. Esta noticia ha desatado un torbellino de especulaciones y debates en las redes sociales, donde los fanáticos analizan cada posible motivo y consecuencia. Ya sea una broma inocente, una forma de comunicación sutil, o algo completamente diferente, el incidente ha puesto una vez más a esta popular pareja en el centro de la atención mediática. La verdadera naturaleza de la reacción de Can Yaman es lo que mantiene viva la curiosidad y nos hace preguntarnos qué hay detrás de este llamativo suceso. Y hasta aquí, mis queridos amigos, llegamos con este análisis del intrigante incidente entre Demet Özdemir y Can Yaman. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo del espectáculo turco y en las dinámicas que generan tanta conversación. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que fue una broma inocente o había algo más detrás? ¿Cuál creen que fue la reacción inesperada de Can Yaman? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus comentarios son lo que hacen este canal tan especial. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta.
Compartan este vídeo con todos sus amigos que sean fans de The Method de Mir y Can Yaman, o simplemente que disfruten de las noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad haciendo clic en el botón de suscribir y activen la campanita para no perderse nada. Les prometo que tendremos mucho más contenido interesante para ustedes. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.